¿Me lo podrías acelerar para hacer Duolingo? ¿Qué? ¿Me lo puedo llevar para usar Duolingo? Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. Están entrando todavía los compañeros. Hay 16.
Bien, bueno, jóvenes, hay 15 personas que están registradas hasta este momento. Creo que por una cuestión de respeto al horario vamos a comenzar con esta primera clase. Quiero preguntarles si pueden ver mi pantalla de Excel en este momento. Sí, sin ningún problema. Sí, Liz, se ve bien. Sí, se Perfecto. puede. Entonces, supongo que ustedes tienen ya práctica con el manejo de este programa del Zoom, con esta aplicación. Hay lugares en donde, perfecto, pueden utilizar el chat para hacer consultas, cualquier observación. Por ahí no están viendo mi pantalla. Me lo hacen saber, porque a veces yo estoy avanzando, pero no he hecho, no he compartido la pantalla. ¿Ya? También pueden hablar, pueden activar sus micrófonos y hacer cualquier tipo de consulta o observación. ¿Ya? Por lo pronto, cuando no hay participación, preferiría que lo tengan en silencio su micrófono para que no haya ningún otro ruido externo que nos pueda distraer. Esta clase está siendo grabada, cosa que quizás podamos utilizarla o poderla volver a ver en caso de necesitar repetir otra vez esta clase. Bien, perfecto. Bien, bueno, vamos a empezar diciendo que esta materia del laboratorio 1 es una materia que viene a consolidar los conocimientos contables, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que los conocimientos contables son muchos hasta este momento, porque debemos de conocer desde que inicia una empresa, un negocio, a llevar sus registros contables, ¿no? Hasta que tiene sus cierres mensuales. Ese trayecto no es un camino tan fácil, debido a que el contador está obligado a ser, entre comillas, multidisciplinario. Esto debido a que debe de conocer no solo de normas contables o de cómo se debe registrar un registro contable, sino que debe saber de aspectos legales, tales como la Constitución, para empezar, convenios internacionales, ¿ya? Leyes laborales, leyes tributarias, leyes del ámbito comercial. Hay un sinfín de normas y leyes que van a enmarcar nuestro proceder contable y tributario, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de cómo es que una empresa inicia, ¿ya? Ustedes van a ver aquí en la pantalla de Excel de que para crear una empresa, ¿ya? Lo primero que se necesita tener es una constitución, ¿ya? Voy a ampliar un poco acá para hacer énfasis en esto. Se requiere de una constitución. Lógicamente, las constituciones son para sociedades. Las unipersonales no requieren constitución y son consideradas así empresas unipersonales. No es que no sean empresas, ¿no? La constitución es muy importante porque la constitución es el certificado de nacimiento que tiene una empresa. Y digo certificado de nacimiento para hacer una comparación con el certificado de nacimiento que tenemos nosotros al nacer. Nosotros podemos nacer, pero mientras no tengamos un certificado de nacimiento, legalmente no existimos. Físicamente sí, estamos, pero supónganse que tenemos ya 4 años y no se nos tramitó el certificado de nacimiento. Legalmente no existimos.
Lo mismo ocurre con la Constitución. Si no hay una Constitución, legalmente esa empresa no existe. Quiere decir que no puede sacar ningún tipo de documentación como ser facturas, no puede poner nada a su nombre, absolutamente nada, ¿ya? Entonces, la Constitución es el primer requisito para una sociedad. Parte de esto es de que se debe tener un balance de apertura, ¿ya? Y ese balance de apertura requiere de un asiento de apertura, ¿ya? Generalmente los balances de apertura solamente tienen caja o banco contra el capital social. Eso es lo más simple que puede tener un balance de apertura. Pero no necesariamente debe ser solo caja. Puede ser de que los socios estén aportando inventarios, puede ser que los socios estén colocando activos fijos, vehículos, no sé, edificios. Hay un sinfín de activos que pueden tener y pueden colocarlo como parte de su aporte. Y entonces el balance de apertura va a considerar esos aportes versus el capital social o el patrimonio. Con relación al balance de apertura, no hace unos años, hace un par de años, Impuestos Internos declaró de que no se requería para tener NIF un balance de apertura firmado por un profesional, ¿no? Hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es los requisitos que pide Impuestos Internos y de la formalidad que debe tener una compañía, una empresa. ¿A qué me voy? De que el hecho de que Impuestos Internos diga que no necesita un balance de apertura no quiere decir de que no se tenga que elaborar un balance de apertura. ¿Ya? Es un requisito profesional y de administración de cualquier compañía, sea el tamaño que sea y de lo que se dedique, de que debe tener su balance de apertura firmado por un profesional certificado. Y aquí hago hincapié en profesional certificado, porque hay muchas personas que pueden saber muy bien contabilidad, pueden saber muy bien hacer un balance de apertura, pero si no tiene título profesional, no puede sellar ningún balance, ¿ya? No está certificado. Debe tener título profesional de contador general o de contador público autorizado o de auditor financiero. Debe tener. Entonces, cuidado con que alguien les quiera decir, no, si usted sabe muy bien contabilidad, o alguien le puede decir, yo sé muy bien contabilidad, se lo puedo sellar, firmar, va a estar bien hecho, perfecto. ¿No? Pero si no está legalmente con título, igual no puede firmar. Hace unos años yo les comento de que he visto o veía balances firmados, no solo de apertura, sino también de gestión. ¿Y quién firmaba? Firmaba un abogado. Entonces está haciendo una usurpación de una profesión. El hecho de que sea abogado no quiere decir que pueda firmar como contador. Podrá firmar como gerente general, sí, pero no puede firmar en lugar de un contador. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, además de que la ley, hay una institución que se llama la AEN, que verifica de que esto se esté cumpliendo. Si no se cumple, hay una multita. ¿Ya? Hay multitas. Entonces, eso para aclarar. Bien. Cualquier duda o alguna observación, por favor, con total libertad me pueden hacer, ¿ya? Si es que voy muy rápido o muy lento, me avisan, yo le pongo máquina para avanzar o le pongo freno de mano para ir más despacio. Bien. Tenemos su asiento de apertura y una vez hemos cumplido con estos pasos, debemos tener una inscripción a las entidades que se nos exige legalmente. Aquí tenemos al
NIT, que es a impuestos internos, para obtener el NIT. Debemos estar inscritos, a lo que es las AFPs, ya sea previsión o futuro. Debemos tener inscripción al Ministerio de Trabajo para obtener el ROE, que es el registro obligatorio de empleados, ¿no? O de empleadores, perdón. Debemos tener un seguro de salud, y un seguro de salud, estamos hablando de un seguro autorizado, no un seguro de salud privado. Puedo tenerlo, pero el que me exige el Estado boliviano es de que sea un seguro de salud autorizado. ¿Cuáles son los que conocemos? Por ejemplo, la Caja Nacional, el CINEC, la Caja Bancaria, la Caja Petrolera. La universidad también tiene su propio seguro universitario que muchos de ustedes deben utilizar. También existe el seguro de caminos. También existe COSMIL para los militares, ¿no? Son como 7, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? También se nos exige estar inscrito en Fundempresa, que es el registro de comercio, ¿ya? Esta parte es muy importante porque antes no existía Fundempresa. Antes se llamaba el SENAREC, el Servicio de Registro de Comercio se llamaba. Pero ahora se llama Fundempresa, que es una fundación de empresa, o sea, es una institución sin fines de lucro, quiere decir, es una fundación. Pero hace un trabajo y factura por sus trámites, ¿ya? Que lo hace a nombre de la institución pública, ¿ya? Y aquí es muy importante una cosa. La contabilidad actualmente se lleva todo en sistemas contables, ¿no es cierto? Hasta un Excel que pueda hacer contabilidad es un sistema. Entonces, ya no se llevan los libros manuales, la teneduría de libros que se llamaba, que eran unos libros sumamente inmensos y tenía que tenerse un control muy minucioso para no cometer errores porque no se podían tener tachaduras, enmiendas ni nada de ese tipo. Entonces, ¿a qué me voy? A que el registro de comercio, que es un código de año 52, creo, ya determinaba de que si se usa un sistema contable por computadora o hojas removibles, ya se tiene que sacar una autorización para el uso de ese sistema contable. Entonces, Fundempresa, voy a corregir aquí, autorización. Fundempresa es el que emite esa autorización por el Estado. ¿Ya? Entonces, Fundempresa emite esa autorización. Quiero hacer más pequeño esto. ¿Ya? Emite esa autorización. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Quizás estemos acostumbrados a agarrar cualquier sistema, el Excel, llámese el sistema que sea, y empezamos a hacerle contabilidad a una empresa. Déjenme decirle que si ese sistema no está debidamente autorizado por Fundempresa, ¿ya? Y Fundempresa es un intermediario con el ministerio, ¿ya? Que emite la autorización. Si no tenemos esa autorización, prácticamente el Estado le puede decir, usted no tiene contabilidad porque usted nunca nos dijo que iba a llevar su contabilidad en un sistema contable. ¿Ya? Y ustedes pueden salir y sacar, no, pero mire, aquí están mis asientos, aquí está mi libro diario. Sí, pero esto ha sido hecho en un sistema contable por el cual no está autorizado usted en usar. Hagan una analogía como que los pillan manejando un vehículo a ustedes
¿ya? Y no tienen licencia para manejar. Y ustedes les dicen al oficial de policía que ustedes saben manejar perfectamente, nunca me he chocado, manejo hace 5 años y nunca me he chocado, o sea, hasta mecánica, soy mecánico. Ah, pero, ¿y su licencia? No, no la tengo. Ah, entonces no tiene autorización para manejar, los van a multar y van a ir de repente a la cárcel. Lo mismo es hacer contabilidad. Si yo lo estoy haciendo en un sistema que no me dieron autorización oficial para utilizar, pues estoy entrando en una infracción, ¿ya? Entonces, lo mismo que para hacer contabilidad, yo debo tener o para firmar, perdón, estado financiero, debo tener un título profesional, ¿ya? Puedo hacer como auxiliar contable registro, todo, pero no van a poder nunca firmar un estado financiero. ¿Ven? Bien, ya les voy a mostrar un ejemplo de esta autorización. Voy a ver si tengo en este momento acá la autorización para mostrarle de Fundempresa. Ya, ahorita les voy a compartir. ¿Pueden ver esta autorización? Este PDF. Sí, Lisa. Bien, miren entonces, esta es una autorización. Fue emitida en La Paz el 27 de julio del 2012. Desarrollo Productivo es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Ya? Nosotros no nos hemos dirigido directamente al ministerio, lo hemos hecho en Fundempresa. ¿Ya? Entonces ellos sacan una resolución en donde nos da la autorización, vamos a leer un poquito más abajo, esto es un poco el preámbulo, y dice, mediante memorial de fecha 23 de julio presentada ante el señor Jorge Nelson Serrate, representante legal de la Sociedad de Inversiones y Naciones INURSA, con matrícula de comercio número tanto, se solicita al Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía y Plural la autorización para la elaboración de asientos y anotaciones contables por medios mecánicos y o electrónicos sobre hojas removibles debidamente foliadas y pagadas en el libro respectivo, a ser aperturado con las formalidades establecidas. Mediante informe técnico jurídico de 25 de julio, año tanto de Nicol y demás, de Fundempresa, se realiza la interpretación de las disposiciones legales aplicables, manifestando que la Sociedad de Inversiones y Organizaciones INURSA cumple con lo previsto en el artículo 40 del Código de Comercio. Miren ustedes cómo el Código de Comercio ya lo establecía esto, siendo que es del 52. Y pregúntenme si en el 52 habían computadoras, todo el mundo usaba computadoras. No se usaban computadoras. Acá en el 52 estábamos en plena revolución con el MNR, ¿ya? Entonces se usaban unos libros grandísimos, pero ya el Código de Comercio los consideró, miren ustedes, este Código de Comercio fue muy futurista, ¿ya? Bien, y con los requisitos formalidades correspondientes establecidos en el trámite de referencia, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural debe emitir un pronunciamiento a través de una resolución administrativa conforme al procedimiento. Y más abajo dice, voy a irme un poco más abajo para ir directo a lo que determina. Por tanto, el jefe de la unidad de registro de comercio, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en su artículo 43, Decreto Supremo de abril del 2009, y en decisiones mencionar, resuelve autorizar a Fundempresa, concesionaria del registro de comercio, proceda a dar un curso de solicitud a la Sociedad de Inversiones y Organizaciones INURSA de autorización para la elaboración de asientos y anotaciones contables por medios mecánicos y o electrónicos sobre hojas removibles. La presente resolución administrativa deberá ser incorporada en la carpeta comercial perteneciente a Fundempresa y demás, archívese y demás. Fíjense ustedes que sí o sí se tiene que sacar este permiso, ¿ya?
Entonces, la primera función de ustedes como contadores, si van a hacer una contabilidad, estoy en el entendido de que ustedes ya pueden, terminando este semestre, podrían sacar su título de contador general. Van a hacer contabilidad en algún lugar y empiezan a hacer asientos, pues antes de hacer un asiento, ¿qué deberían de preguntarle al dueño? ¿Usted tiene autorización para llevar anotaciones, como dice acá, el Código de Comercio número 40 lo establece, haciendo anotaciones contables por medios mecánicos, electrónicos, electromagnéticos sobre hojas removibles? Usted tiene, como dice acá. Si le dice que no, ok, tiene que tramitar porque yo voy a estar haciendo registro contable sobre un sistema que no está autorizado. ¿Ya? Y ustedes deben de exigir que eso se haga, ¿no? Generalmente los dueños, ¿qué es lo que dicen? Mi contador está exigiendo cosas, me está haciendo gastar plata, más bien lo voy a votar, ¿no? Pues no. Eso es la diferencia entre un profesional y uno que no es profesional. Y ustedes agarran y le dicen, o él le puede decir, no, justifíqueme o cómo es que eso es verdad. Y ustedes le sacan el Código de Comercio y le dicen que el artículo 40, como lo establece esta autorización, vuelvo un poco acá, arriba, donde menciona el artículo 40 del Código de Comercio, donde está aquí, lo vimos hace un momento. Creo que está más arriba, dice. Ya no hay más arriba. Aquí se crea el registro de comercio, no sé qué más. Administra el registro de comercio según el artículo 43, inciso de la ley tanto, dice. ¿Dónde está? Es el 40. Ahí está, dicen. Por acá está, ¿no? Pero no lo veo. Ah, aquí está, ¿no? Artículo 40 del Código de Comercio, miren. Aquí está. No sé si ya lo vieron conmigo, Sí. ¿no? Entonces ustedes como profesionales, como le digo, eso es la diferencia que hace entre uno que es profesional y uno que no es. El que no es profesional, calle recta se va y quiere subirse a un auto y manejarlo sin tenerlo el permiso. Pero el que es de verdad profesional y no va a tener problemas legales ni multas, porque esto al jefe o, perdón, a la empresa le va a generar multas. La AEN los va a multar si empiezan a hacer algo indebido, porque no se está cumpliendo una ley que es el Código de Comercio. Entonces ustedes le dicen, bueno señor, mire, el Código de Comercio dice que usted debe tener una autorización. Si usted sigue así, pues está en una contingencia porque le van a cobrar multa. Si el señor agarra y dice, o la gerencia, por decirlo una empresa, o los socios, que generalmente la mayoría son familia, le dicen, no vamos a sacar eso porque para mí es plata sacar eso. No, la multa también es plata. Y ustedes, bueno, dicen, ok, él no quiere, no los pueden obligar, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que ver la forma de dejar constancia de que hablaron e hicieron la previsión de informar de que deberían tener el permiso. ¿Cómo van a hacer eso? Mandando un correo electrónico, haciendo firmar una nota, de una manera sutil, para que también ellos no se sientan, ¿qué les digo?, como presionados por ustedes, ¿no? ¿Eso por qué les digo que lo hagan? Porque las multas no van a venir hoy día, van a venir de aquí a 2, 3 años. Y de aquí a 2, 3 años, ¿a quién creen que le va a echar la culpa el gerente o el dueño de la empresa cuando venga la multa? Le van a echar la culpa al contador. Va a decir, no, el contador no me dijo, ¿no? Entonces, ustedes salen, no, mire, aquí está la nota que usted me firmó o el correo que yo le envié diciéndole de que era necesario, pero usted no me hizo
caso, no le dio importancia en ese momento. Entonces, yo continué haciendo mi trabajo, pero yo le avisé. No. Les digo eso porque es muy fácil echarle la culpa al contador para todo en las empresas, ¿no? Y si no son ustedes los contadores, pues en algún momento van a ser ustedes auditores, ¿no? Y como auditores, ustedes deberían de pedir como parte de su legajo permanente de la empresa que llevan auditoría, este permiso, ¿no? Deberían decir, a ver, muéstreme el permiso que tiene para manejar este sistema. Y ustedes guardan este permiso como un respaldo de su legajo permanente, ¿ya? Si no lo tiene, bueno, prácticamente la contabilidad registrada ahí es una contabilidad sin permiso. ¿Comprenden? Es sin permiso. Entonces, ustedes ya pueden tener ahí un punto de auditoría para conversar con la gerencia, ¿no? Y ahí lo van a llamar al contador, como le digo, le decir, este contador no me dijo, ¿no? Entonces ahí se van a mirar contador y auditor y van a decir, ¿qué pasó? Entonces la contadora agarra y le dice, no, yo le dije, ¿no? Por ahí el dueño o el gerente se siente aludido, pero quedarán mal ustedes con el auditor, pero al jefe le tienen que decir a solas, no, yo le dije, no lo quise hacer quedar mal con el auditor, pero yo le dije, aquí está mi constancia de que le dije. Bien. ¿Se comprende, no, jóvenes universitarios? Creo que sí, ¿no? Bien. Creo que agotamos esa parte. Vamos a volver a nuestra primera hoja. Bien, estamos otra vez acá. Bueno, también es necesario inscribirse a los gobiernos municipales, ¿no es cierto? ¿Qué nos da el gobierno municipal? Nos va a dar las patentes, los permisos, no sé, una serie de cosas que también se necesitan. Entonces tenemos, si ustedes se fijan, un sinfín de lugares que debemos inscribirnos. Estos son los más generales, porque si soy un banco, pues debo tener registro en la ASFI, ¿no es cierto? Y tener un registro en la ASFI es un trámite bastante largo, ¿ya? Hay un montón de cooperativas por ahí, pero no están en la ASFI, no tienen registro en la ASFI. Esas son cooperativas o bancos que están sin autorización, ¿ya? ¿Y qué significa eso, no tener autorización? Que la gente que mete su dinero en esas entidades pueden perderlo su dinero y no hay quien nos defienda. Pero una empresa, un banco, una entidad financiera que está en la ASFI, pues está respaldada por la ASFI y la ASFI va a ver de que su plata no se pierda, ¿ya? Pero si no están, están con un riesgo grandísimo y van a perder su plata, ¿ya? Bien, entonces, aquí al ladito, déjenme mostrarles de todas esas entidades, he puesto de que las empresas tienen sus entes fiscalizadores, no es que se crearon y ya no hay más quien los esté controlando. Entes fiscalizadores, el SIN, Fundempresa, las alcaldías, los ministerios, la AEN, ¿ya? El ASUS, ASUS es la autoridad de los seguros de salud, ¿no? Y ve el tema de los subsidios, todo el tema de entrega de natalidad y demás, ¿ya? Y si se fijan, ASUS ha aparecido recién en el 2009, en enero de 2019, perdón. Antes no era el ASUS, era el INASE, si no me equivoco. También está la ASFI, como les mencionaba, ¿ya? Entonces, estas entidades van a fiscalizar siempre que se cumplan sus formalidades. Y no cumplir una formalidad es plata, es multa. Entonces, el contador, fíjense ustedes, tiene que saber de todo esto. ¿El gerente tiene que saberlo? Sí, debería de saberlo, ¿no? Pero operativamente, ¿quién es el que es la parte más flaca de la soga? Es el contador. Entonces, no se va a soltar por el lado del gerente, se va a soltar por el lado del contador. Entonces, ustedes tienen que manejar esto, ¿no? Los contadores hasta psicólogos son a veces.
Tienen que saber de todo. Bien, acá estoy poniendo un poco el Código de Comercio que les mencionaba. Miren, este Código de Comercio es la ley 14379, 25 de febrero de 1977, es del 77, miren ustedes. ¿Ya? Ahora, este código determina diferentes tipos de empresas. ¿Ya? Entonces, hay las sociedades colectivas que han debido ustedes ver, en sociedades han tenido que ver este tipo de empresas, las comanditas simples, la de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, las sociedades accidentales o en cuentas en participación, y las sociedades mixtas, las SAN, sociedades de economía mixta, ¿no? Estas son las que tienen capitales del gobierno y capitales privados, ¿no? Por ejemplo, una sociedad mixta que debería estar como sociedad mixta y no está, es el Banco Unión. El Banco Unión prácticamente está emancipado económicamente por el Estado boliviano, pero sigue funcionando como Banco Unión S.A., no como una SAN, Sociedad Anónima Mixta, ¿no? Entonces, bueno, el Estado tiene sus privilegios para no hacer esto, aunque deberían de haberlo hecho. ¿Ya? Bien, existen también cooperativas, ¿no? Que ahora las cooperativas, no sé si han visto o cuando puedan vean sus recibos de lujo de agua, dicen RL. Antes decían limitada las cooperativas. Pues eso estaba mal. Y ya sacaron una resolución hace un par de años. Y las cambiaron a cooperativas, son RL. Ya, fíjense en su factura, iba a decir RL. También están las empresas unipersonales que son de personas. Ya. Bien. Entonces, no tenemos que olvidarnos de que tributariamente hay regímenes especiales. Todas las compañías que les he mostrado anteriormente son sociedades que tienen un régimen general ante impuestos internos. Pero también hay empresas o actividades como el RTS, que es el régimen tributario simplificado. Ahí están todos los que son vivanderos, comerciantes minoristas, ¿no? También está el RAU, que es para aquellos que tienen ganadería o agricultura. Y el sistema tributario integrado, que es para los que tienen vehículos de transporte, ¿no? Estos de acá no llevan, entre comillas, contabilidad y sus pagos de tributos para el sistema tributario simplificado es cada 2 meses, el RAU es cada año y el tributario integrado es también creo cada 2 meses, ¿no? Ahora ustedes se van a topar con diferentes rubros de empresa, de servicios, comerciales, manufactura, ¿no? Creo que eso es muy conocido por ustedes también. ¿Ya? Por si acaso, el Zoom creo que tiene solo 45 minutos para estar en contacto. En caso que se nos corte, yo programo una reunión inmediatamente, se las mando por WhatsApp y ustedes vuelven a ingresar. ¿Está? En caso se nos corte, por favor. Bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué les comento de estos rubros? Porque ustedes como contadores se van a topar de que no es lo mismo llevar contabilidad a una empresa de servicio que a una comercial, como tampoco es lo mismo llevar de una manufacturera a una fábrica. Desde su plan de cuentas va a ser diferente, ¿ya? Y el plan de cuenta en Bolivia, el único plan de cuenta que es estandarizado es el plan de cuenta de las entidades financieras. Ya tienen un plan de cuenta estandarizado, ¿ya? Pero los otros negocios no lo tienen. Entonces está a libre albedrío, por así decirlo,
solamente siguiendo normas contables, principios contables y el arte del contador, ¿no? Ustedes han debido escuchar de que la contabilidad es ciencia, técnica y arte. Entonces, mucho se deja al arte también del contador, por lo menos en Bolivia. En otros países ya tienen un plan de cuenta base, ¿ya? Por ejemplo, Perú, yo les voy a pasar un documento de su plan general de contabilidad de Perú, que tiene todas las cuentas que pueden utilizar y el orden en que lo deben hacer. Entonces ya ahí tienen estandarizado. Otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es de que todos los otros países ya han hecho convergencias con las normas internacionales de contabilidad, cosa que Bolivia aún no lo ha hecho. Bolivia no ha hecho la convergencia. En el 2013-2014 quisieron hacerlo y dieron pasos hacia atrás por muchos problemas económicos, legales y tributarios que vieron que no iba a ser viable. Pero eso nos tiene atrasado a nosotros como contadores porque no estamos siendo contadores internacionales, somos contadores locales, ¿ya? Y lógicamente si fuéramos internacionales, nosotros podríamos hablar de tú a tú con cualquier otro contador de otro país y vamos a estar hablando el mismo idioma en tema de principios y normas, ¿ya? Ojalá que se pueda hacer y es una desventaja actualmente para los profesionales que están estudiando contaduría porque no se les está enseñando mucho lo que son las normas internacionales. Generalmente se las menciona o se puede ver un caso o dos casos, pero no tienen el manejo de las normas internacionales. Y eso es una desventaja porque si llegaran de aquí a unos años a implementar las normas internacionales, pues ustedes estarían como empezando entre comillas, de cero para saber cómo llevar contabilidad internacional. ¿Ya? Eso no quiere decir de que ustedes no hagan sus investigaciones y se interioricen sobre las normas internacionales. El tema es que para leer las normas internacionales son como 3.000 páginas, las normas internacionales, ¿ya? Y las normas internacionales para las pequeñas y medianas empresas son otras 2.000. Y otros tipos de reglamentaciones y demás que suelen salir son otras 1.000. O sea que uno termina por leer 6.000 páginas, ¿no? Leerlas, no sé estudiarlas, porque el tiempo para estudiarlas y aplicarlas genera un buen tiempo, ¿no? Entonces, eso solamente no para asustarlos, sino para mantenerlos al tanto y no los encuentre de repente desprevenidos, digamos, con este tema, ¿ya? Y ustedes puedan interiorizarse porque actualmente la universidad, la facultad, no tiene ninguna materia dedicada exclusivamente a lo que son las normas internacionales. Ya, es algo que yo creo que en el futuro se va a tener que hacer. Bien. Esto es algo importante. La prelación de la normativa. ¿Qué es la prelación? O sea, es el orden con el cual yo debo obedecer las normas. ¿Ya? ¿Cuál es la primera ley que debo obedecer? Es la Constitución Política del Estado. Es decir, ninguna ley por abajo de ella puede contradecirme la Constitución Política del Estado. En segundo, ¿cuál está? Los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo. ¿Ya? Los convenios internacionales y tratados tienen casi el mismo rango que la Constitución Política del Estado. ¿Ya? El mismo rango tiene. ¿Ya? Entonces, estas dos no pueden contradecirse. ¿Ya?
¿se acuerdan ustedes? En cuestión de convenios internacionales, hay convenios internacionales que son dirigidos al comercio, ¿ya? Y hay tratados internacionales dirigidos a los derechos humanos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes recuerdan, bueno, me da escalofrío mencionarlo, pero recuerdan que Evo Morales quiso apelar a sus derechos humanos para repostularse. ¿Eso por qué lo hizo? Porque él sabía, o no sé él o sus asesores, de que los convenios internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Entonces, él decía de que tenía el mismo rango y podía repostularse porque era un derecho humano, ¿ya? Esa fue una de las cosas que él estaba en su cabeza y sus asesores llevándolo a ese tema, ¿no? Pero ya se determinó de que la reelección no es un derecho humano. Si fuera otro tipo de derecho, que es realmente un derecho humano, sí, tiene la misma categoría que la Constitución. ¿Ya? Bien, continuamos adelante. Una de las cosas en los convenios internacionales comerciales, por ejemplo, es para evitar la doble tributación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si hay una transacción entre Bolivia y un país extranjero y yo debo pagar impuestos aquí y de repente también me exigen pagar impuestos en el país de destino, ¿ya? Si hay un convenio internacional entre ambos, puede ser de que no pague impuestos en los dos lados, porque esa es una doble tributación, pero por convenio internacional se determina de que solamente se debe pagar en uno de los dos países, ¿ya? Ese es generalmente el fin de los convenios internacionales, de que no haya una doble tributación. Bien, continuando con la prelación, es el presente Código Tributario. ¿Qué sucede? Esto yo lo he sacado del Código Tributario, la ley 24, acá lo voy a poner 2492. El Código Tributario. ¿Qué le siguen? Las leyes. ¿Qué le sigue después? Los decretos supremos. Fíjense ustedes que el gobierno actual ha emitido una serie de decretos supremos, ¿no? Por el tema del COVID-19. Las resoluciones supremas le siguen y después las demás disposiciones de carácter general dictadas por órganos competentes, administrativos, facultados y demás, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si hay una, por decirles algo, una resolución normativa de directorio que generalmente emite impuestos internos, esa resolución normativa no puede contradecir un decreto supremo, ¿no? Porque si lo contradice, esa resolución normativa no se aplica. Suponiendo también que haya un decreto supremo que dicta un procedimiento o una forma de operar. Si ese decreto contradice una ley, que es tiene mayor rango que un decreto supremo, pues ese decreto supremo es inviable, no se debe aplicar. ¿Ya? Después, si hay una ley que contradice un convenio internacional, entonces esta ley, como es de menor rango que un convenio internacional, pues esta ley no se aplica. ¿Ya? Muchas de las leyes, decretos y demás que han sabido emitirse han sido observadas y refutadas legalmente. Y después de hacer una serie de evaluaciones por el Estado, ha determinado que sí, efectivamente se ha cometido una ilegalidad, digamos. ¿Por qué? Por prelación normativa, ¿ya? Porque contradecía una norma, una ley de mayor rango, ¿está? Entonces, miren ustedes cómo el contador también debe saber esto, porque no es nomás que porque salió una normativa, una resolución normativa de directorio, yo debo aplicarlo. Por ahí esa resolución contradice un decreto, ¿ya?
Entonces no de cajón voy a hacer eso. Debo conocer exactamente la ley en esta prelación que les muestro para tener el bastante juicio de valor y decir, no, esa resolución está violando por prelación una normativa superior. ¿Ya? Por ejemplo, estaban el tema del RC-IVA a los dependientes, sacaron una normativa y sacaron la planilla tributaria versión 1, no sé si recuerdan, ¿no? Esa planilla tenía problemas porque estaba violando el decreto supremo sobre el RC-IVA, ¿no? Y esa planilla fue emitida a través de una resolución normativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la mayoría de los profesionales, el colegio y demás, hicieron las observaciones pertinentes, se dieron cuenta del error, ¿ya? Y emitieron la planilla versión 2, que es la que actualmente se usa para el tema del RC-IVA, ¿no? Entonces, hasta el mismo impuestos internos, que debería de conocer exactamente esta prelación de leyes, ¿ya? Se equivoca, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque a muchas veces las personas que administran leyes son monos con navaja, por decir de alguna forma, porque pueden emitir cualquier normativa y si uno no se da cuenta, si no hay quien observe o esté atento a esto, pues podemos estar haciendo ilegalidad. Bien. Perfecto. Hablando un poco de normativa y leyes, está la Constitución, convenios, bueno, es repetitivo. En cuestión de leyes tributarias está el Código, la Ley 843, los decretos supremos, por ejemplo, el 24051, que es del IUE, resoluciones normativas de directorio que les estaba comentando. ¿Ya? Bien. Actividades de las empresas. ¿Ya? Hay actividades primarias, como son la agricultura, ganadería, la pesca, silvicultura, minería. Hay secundarias, que son, por ejemplo, la fábrica de bolsas de plástico, calzado, cemento, electrodomésticos, fábricas de autos, fábrica de ropa, de fertilizantes, de gaseosas, instrumentos musicales, juguetes, una serie de actividades. Terciaria, la banca, casinos, comunicación, educación, franquicias, hotelería, inmobiliaria, intermediación financiera, medios de comunicación, reparación de electrodomésticos, servicios fúnebres, servicios profesionales, venta. Bueno, hay un sinfín de actividades terciarias. ¿Ya? Eso igual va a determinar cómo ustedes van a llevar una contabilidad o cómo van a realizar una auditoría, porque no todo es lo mismo, ¿no es cierto? Bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta, observación, jóvenes, hasta aquí? Sí, yo tengo una consulta. Diga, joven. Al principio mencionaba, ¿no?, que cuando las empresas se aperturan tienen que ir a las instituciones como CERNIT, Servicio de Impuestos Nacionales, las AFP. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una empresa unipersonal, digamos, que la persona que lo aperturó sea el único que atiende el negocio? Igual tiene que ir, digamos, a la AFP, al Ministerio de Trabajo, a pesar de que no tiene trabajador. Ya, buena pregunta, es lo más común que ocurre. En tema de unipersonales, se tiene como único empleado al dueño, ¿ya? Porque la empresa unipersonal, alguien la tiene que operar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que la va a operar? El dueño. Es el único que puede considerarse como empleado de su propia empresa. Aquí hay que hacer claro en que
hay un principio que se llama ente, ¿ya? Si bien la empresa es unipersonal, ¿ya? Y hay un solo dueño, pues la persona es un ente y la empresa unipersonal es otro ente. Se manejan de manera distinta. Entonces, en este caso, el ente, la empresa unipersonal, tiene como empleado al dueño, porque él es el que la va a operar. Si es una empresa de servicio, él seguramente va a hacer el servicio, ¿no? Si es una tienda, él seguramente va a estar como vendedor, como el que va a traer, va a llevar, ¿no es cierto? Entonces, si ya él es considerado una persona dependiente de esa empresa unipersonal, pues está obligado a tener inscripción al Ministerio de Trabajo, tiene obligación de tener seguro de salud, tiene que tener, hacer los aportes laborales y patronales normales, ¿no es cierto? Ahora, la mayoría dice, no, no me voy a inscribir porque no necesito. Ok, perfecto. Si no quiere estar él como empleado, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? El Ministerio de Trabajo no le va a exigir registrarse porque no tiene empleados, digamos, ni siquiera él, ¿ya? No va a aportar a las AFP, no va a tener seguro. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? ¿De qué va a vivir el dueño? ¿Ah? Fíjense ustedes que si él no se paga sueldo, él va a pagar impuestos a las utilidades por ese sueldo que no se está pagando, porque él va a tener una utilidad ficticia, porque no tiene gasto de salario. Entonces, todo lo que pensó que se iba a ahorrar en no pagarse salario, en no pagar aportes laborales, en no pagar aportes patronales, todo lo que pensó que se iba a ahorrar en eso, lo va a pagar ¿en qué? En impuestos a las utilidades. ¿Me entiende? Entonces, casi, yo les digo, casi yo que he hecho muchos análisis de este tema unipersonal, casi les digo que ese 25% de impuestos a las utilidades que se paga al Estado por impuestos a las utilidades, casi ese importe es lo que estaría pagando por temas de seguros de salud y demás. O sea, quedan casi tas a tas. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Me afilio o no me afilio y lo pago como impuesto a las utilidades? ¿No es cierto? Tener el seguro de salud puede ser una ventaja, digamos. Me enfermo y el seguro de salud me va a atender. ¿No es? No, yo tengo un seguro privado. Ah, está bien, perfecto. El seguro privado es buenísimo. Se puede considerar mejor que la Caja Nacional, por así decirlo, ¿no? Pero eso entra ya en una decisión de la empresa, el dueño de la empresa unipersonal, ¿no? Entonces, ¿dónde es lo que yo le veo la dificultad? Miren ustedes, en el tema económico yo veo que casi salimos tas a tas. La dificultad que yo le veo es en la logística de controlar AFP, de controlar el ministerio y hacer planillas y subir a los sistemas y hacer todos los pagos al ministerio. El tema de hacer los trámites todos los meses para pagar el seguro de salud, ¿ya? Ahí es donde esas obligaciones, esa logística, si la persona dueña del negocio no es contador, va a tener que dárselo a algún contador o alguien que sepa tramitar eso, ¿no es cierto? Y es una logística mensual. El RCIVA también, me estaba olvidando, el RCIVA también tiene que hacérsele, ¿no? Entonces, yo lo veo más complicado por ese lado, en que se necesita tener un administrador de estos trámites, que generalmente el dueño no lo va a hacer a no ser que sea un contador que conozca, ¿no es cierto? No sé si le respondí, joven. Sí, sí, Lisa, comprendí. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No hay ninguna? No me parece, ¿no? Bien. Muy bien, jóvenes.
Yo les voy a pedir a ustedes que vayan haciendo un tipo ¿qué les digo? No quiero decirles como un trabajo práctico, sino porque pareciera como que cuando uno da un práctico es medio molestoso, como que uno le da flojera. Una investigación para ustedes como profesionales, como curiosos de su profesión que van a llevar el resto de su vida. ¿Ya? Quiero que investiguen qué leyes son las que están vigentes y debe saber y cumplir una empresa. ¿Ya? Quiero que vayan viendo eso. ¿Ya? Quiero que hagan un tipo bibliografía de leyes. ¿Ya? Por ejemplo, el Código de Comercio es una ley que sí o sí debe conocerse, ¿no? Entonces, si yo hago una bibliografía de mi Código de Comercio, tengo que saber el nombre de la ley, el número de la ley, la fecha que se emitió y durante qué gobierno. ¿Ya? En el 77, ¿quién estaba? Por ejemplo, que se emitió el Código de Comercio, creo que estaba Banzer, Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces, eso. Ahora, el Código de Comercio, por ejemplo, perdón, el Código Tributario, la 2492, esa es otra ley, digamos, que debe cumplirse, ¿no? La Ley General del Trabajo, por ejemplo, es otra ley. La reglamentación a la Ley General del Trabajo también es otra normativa que debo conocer. Leyes del Seguro Social, por ejemplo, es otra ley que debo conocer. ¿Ya? Eso, así ir haciendo una lista, una bibliografía de leyes, ¿no? No les pido que las lean las leyes, porque no lo van a hacer, o sea, es demasiado. Pero es algo que sí o sí ustedes en el transcurso de su profesión van a tener que manejarla, o sea, van a tener que leerla. Yo les digo que, por ejemplo, si yo sirvo de ejemplo, yo sé que esas leyes existen y demás, y sé que salen nuevas, cada momento están saliendo. Ahora, yo las leo. A veces no me da el tiempo para estudiarlas, pero las leo. ¿Por qué? Porque siempre algún artículo de esa ley me puede afectar. Y les pongo atención exclusivamente a ese punto, ¿no? Puede ser que de aquí a 6 meses me aparece una situación de un trabajo y yo como leí la ley, yo recuerdo de que en algún lugar he leído que hay una normativa que me direcciona o me limita en un procedimiento. Entonces, como yo la leí, ¿qué hago? Me remito a esa ley y recién ahí ya la estudio para poder hacer buena aplicación, ¿no? Entonces, no significa que yo me tenga que aprender de memoria todas las leyes, les quiero decir, pero sí debo leerlas para saber y recordarme de que en algún lugar había una reglamentación a eso, ¿ya? Eso es lo que hago yo, ¿no? Y es por un simple principio de que no es bueno llevar en la memoria lo que a uno le cabe en un bolsillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, los códigos de comercio y las leyes vienen en unos libritos que creo que no tienen ni 10 centímetros de alto y de ancho de 5 centímetros. Ahí está. Y eso me entra en un bolsillo. O sea que en caso me aparezca algo, pues yo de memoria no me lo tengo que saber. Yo agarro mi código, lo busco, sé dónde está, con el índice, no sé, lo leo y se lo puedo leer a otro en caso de que me lo estén preguntando, ¿no? Pero lo importante es que como profesionales sabemos que hay leyes y por lo menos tengo que tener una lista de las leyes que están vigentes. Y es importante el término vigente, porque puede ser que ya esa ley no esté vigente y ustedes estén aplicando algo que ya pasó, ¿no? Entonces, es bueno hacer ese discernimiento de leyes. Hay leyes que están vigentes, pero algunos artículos no.
Entonces eso complica un poco más la cosa porque no la descarto por completo la ley, solo descarto artículos, ¿no? Entonces eso también es una cosa que tengo que llevar control. Es un trabajito un poco multidisciplinario, como les digo, y que tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Bien. Entonces quisiera que me hagan eso, por favor. Eso como primer punto. Como segundo punto, también quisiera que revisen lo siguiente. ¿Cuáles son las normas contables que están vigentes en Bolivia para aplicar? ¿Ya? Y otro punto. ¿Cuáles son las normas contables internacionales que están vigentes? ¿Ya? Hace un momento le dije que las normas internacionales nosotros acá no estamos llevándolas. Pero, ¿qué nos dice la profesión contable? De que cuando no hay una norma local que se aplique a algún procedimiento contable que estoy haciendo, pues debo aplicar una norma internacional. Eso nos dice. O sea, específicamente esa norma, digamos. No todas, pero esa sí. ¿Ya? Entonces, es bueno que tengamos la lista. Igual, no quiero todo el escrito, quiero la lista de las normas. ¿Cuál es el número de la norma y el nombre de esa norma? ¿Ya? Para que sepamos cuáles son las normas contables que están vigentes. ¿Ya? Entonces, eso me gustaría que lo tengan. Viernes no vamos a pasar clases porque se ha decretado el feriado, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que el día lunes ya ustedes tienen que tener esa lista que quisiera que la discutamos conmigo, ¿ya? Y podamos ver de repente, algunos puntos importantes de esas leyes y de esas normas contables internacionales, ¿ya? Para el día lunes, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, jóvenes. ¿Cómo les está yendo con sus otras materias? Quisiera saber si están avanzando también vía digital como estamos empezando hoy nosotros. Yo las 6 materias que tengo aquí. Las 6 que están llevando así. Sí, la mayoría. La mayoría ya está empezando ya a implementar ya. Está bien. Bueno, la finalidad de esto es de que no nos agarre sin nada cuando empecemos de manera presencial, ¿no? Para también no perder el semestre, porque hay ciudades, he sabido de países en donde está en discusión la pérdida del año para las escuelas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tratar de salvar esta situación a través de estos medios, ¿no? Que no deja de ser útil para el ámbito profesional también, porque muchas de las reuniones que se hacen en empresas muchas veces también se hacen utilizando estos medios digitales. Entonces, saberlos manejar el Zoom, hay un montón de programas de reuniones, unos mejores que otros. El Zoom ha sido el boom, digamos, todo el mundo lo está utilizando por la facilidad de uso que tiene. La única desventaja es la cantidad de personas y el tiempo, aunque por estas épocas de crisis, el Zoom ha implementado un uso ilimitado de tiempo. Por ejemplo, ya nos hemos pasado nosotros de los 45 minutos que deja generalmente el Zoom. Y sin embargo, seguimos con la transmisión. Y eso es porque el Zoom, por esta crisis, ha liberado y lo ha puesto ilimitado, ¿no? Entonces, vamos a tratar, yo no quería pasar clases virtuales, quería respetar la presencial, pero al parecer esto va a continuar y
no podemos perjudicarnos más. A pesar de que somos como 90 y algo de estudiantes, solamente veo aquí a 20 participantes. Ya, yo me estoy anotando estos 20 participantes que están ahora. Ya, y me gustaría que ustedes se anoten en algún cuaderno el día de la reunión, ya, el inicio y la finalización del video, ya, para que en algún momento yo se los vaya a pedir y pueda verificar la asistencia a esta reunión como clase. ¿Estamos? La ponderación de la materia la vamos a discutir después, dependiendo de cuándo termine esta cuarentena, y podamos ver si podemos tomar 3 exámenes, 1 examen, 2 exámenes. Vamos a ver cómo podemos jugar con esa situación, ¿ya? La cuestión es salvar la materia y sobre todo lo que a mí me interesa, jóvenes, es de que ustedes aprendan, ¿ya? Y les vuelvo a decir, cualquier consulta con total tranquilidad, por favor, pueden hacerla, porque esta es mi intención y es la labor que yo cumplo con la universidad y con ustedes. Entonces, háganme cualquier consulta. Aprovechemos siempre estos tiempos que estamos conmigo, porque después ustedes pueden leer, pueden investigar por su cuenta, ¿no es cierto? Pero esta horita que estamos conmigo, pues aprovechémosla a preguntarme. Yo no me enojo que me preguntan, más bien me gusta, porque eso demuestra que ustedes van a ser buenos profesionales, que es lo que necesitamos en este país. ¿Sí? Entonces, con total tranquilidad, jóvenes. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda, observación, comentario, jóvenes, señoritas? No. Ya no, Licen, ya despejé mi duda. Bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Entonces, para no hacerlo esto más largo y no se cansen y no gastemos nuestros megas, ¿no es cierto? Porque esto es un costo también. Vamos a tratar de tener siempre estas reuniones tipo 7:30. Lunes, miércoles y viernes. Nos estaríamos viendo el día lunes. Yo les paso el link de la reunión para que puedan registrarse y coméntenle a sus compañeros si no están ellos ahora al tanto, porque solamente habemos 21, ¿ya? Y demuéstrenle el beneficio de que estén en clase, ¿ya? Porque ustedes ya tienen, los 21 que han entrado acá, ya tienen una ventaja sobre ellos, ¿ya? Entonces díganle por favor que para la próxima se incentivenlos a que entren a esta clase, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces si no hay ninguna duda, doy por concluida esta primera clase. Muchas gracias, señores y señoritas. Hasta luego, Gracias, Licen. Lisa. Gracias, Gracias, Lisa. Lisa. Gracias, Lice. Gracias, Lisa. Gracias, Lice. Gracias. Sí,